Ok, pues muchas gracias a ASET por la organización de este congreso y también a todos los que habéis estado aquí hasta última hora de la jornada, que somos los últimos hoy, pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por vuestra atención. No robaremos mucho tiempo, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Como decían desde ASET, nosotros formamos parte de Captio. Captio, como sabéis, es la plataforma líder para la gestión de gastos de empleado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y también actualmente hemos ampliado a toda la parte de facturación de cuentas a pagar con proveedores. Me acompaña BBVA. Nosotros tenemos una alianza donde trabajamos tanto toda la parte de gastos integrada con la parte de tarjetas de BBVA, y lo que vamos a hacer es una pequeña charla, una pequeña tertulia, entrevista para explicaros un poco cómo está actualmente el panorama y en qué consiste esta integración de ambas compañías. Entonces, Sergio, voy a empezar con la primera pregunta. En el escenario actual que tenemos, ¿cuáles crees que son los retos a los que se enfrentan las empresas en toda la parte de gestión de pagos a empleados y de pagos a proveedores? Pues mira, uno de los mayores desafíos y retos que siguen teniendo las empresas es la necesidad de conocer mejor los beneficios de usar tarjetas corporativas para pagar los gastos de los viajes de negocios y de los pequeños pagos a proveedores, ¿no? Y esto no solo aplica a las pymes, sino que también pasa con las grandes empresas y con las multinacionales, ¿no? Todavía hay muchas empresas que promueven o permiten que el empleado pague en efectivo o con su tarjeta personal y aún no tienen definidas políticas de gastos claras o mantienen herramientas obsoletas o con muchas manualidades para procesar pues todos estos gastos, autorizarlos, etc., ¿no? Entonces, la situación que estamos viviendo ahora mismo con el COVID-19 y con los confinamientos realmente está desafiando este status quo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿dónde están los recibos o las facturas de los gastos que yo hice en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y ya casi noviembre, ¿no? ¿Y quién va a informar manualmente estos gastos en el famoso Word, Excel, Drive, ahora que no hay nadie en la oficina? Y si tengo yo todos mis tickets aquí en casa, pues ¿qué hago? ¿Los envío por valija a la oficina? Pero si no hay valija, ¿se los envío a la secretaria o a la asistenta? ¿A dónde? ¿A su casa? Entonces, no sé, toda esta situación está haciendo replantearse todas las circunstancias que teníamos hasta ahora. Y luego también, muy importante, es posible que algunos empleados pues ya no se sientan cómodos, ¿no?, con esta forma de pagos, porque voy a usar mi línea de crédito personal para pagar gastos de empresa que igual no tengo ya la certeza de cuándo me los va a reembolsar, ¿no? Entonces, para ello, pues la solución global de BVA y de Captio lo que hacemos es mejorar el día a día de todos los stakeholders que están involucrados y lo hacemos aportando beneficios claros para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los empleados, que muchas veces en estos procesos son los grandes olvidados, ¿no? Pues, oye, tienen una tarjeta de pago corporativa que es segura, que es universalmente aceptada y que ya le libera de usar pues el efectivo o su tarjeta personal, ¿no? Y además tiene otra ventaja, y es que cuando vaya a justificar los gastos no va a tener que introducir a mano todos los datos del ticket, porque ya estarán precargados, por ejemplo, en una herramienta como en Captio, ¿no? Los gestores de programas de tarjetas, cuando ya los programas pues, son un poquito más grandes o hay varias filiales, pues con estas herramientas y con estas integraciones pueden tener una visión global y un control del día a día desglosado por filial y por país. El director financiero pues tiene reconciliados todos sus gastos. Gestores de compras o de viajes pueden hacer un análisis en profundidad del volumen de compra pues de cada sector de actividad, pues de aerolíneas, hoteles o de un proveedor concreto y con toda esta información poder negociar pues tarifas corporativas. Cumplimiento normativo, recursos humanos pueden tener acceso a una detección temprana de aquellos gastos que se puedan salir fuera de la política, ¿no? Y luego también otros grandes olvidados muchas veces son los departamentos de tecnología e ingeniería, ¿no? Que con estas soluciones integradas pues tienen toda la información integrada en la herramienta de liquidación de gastos que hayan elegido, por ejemplo Captio, y también en su ERP.
Con lo que hablaba Sergio, vemos y está a la orden del día que la digitalización de los gastos de empleado es más necesaria que nunca. Si antes ya era casi obligatoria, ahora ya lo es, porque todo el sistema tradicional de valija, los tickets en papel, etcétera, no tiene ningún tipo de sentido en la nueva era en la que nos enfrentamos. Entonces, están llegando muchas implementaciones. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las empresas que tienen que implantar un proceso de este tipo? Aquí hay como dos vertientes, ¿no? Yo creo que hay una vertiente que es puramente de negocio y hay otra vertiente que es puramente tecnológica, ¿no? De tecnología. Entonces, la parte de negocio es principal y es súper importante el alineamiento interno de la empresa. Y especialmente cuando la que toma la decisión es la casa matriz, ¿no? Entonces, si no se han comunicado los objetivos de una digitalización de todo el proceso, pues a todas las filiales, a todos los stakeholders, a todos los que participan, va a haber resistencia, ¿no? Entonces, es muy habitual encontrarte situaciones como que, por ejemplo, pues el financiero de una filial dice, pero cambiar el proveedor de la tarjeta corporativa, pues si estamos muy bien con el que ya tenemos, ¿no? ¿Para qué vaya lío? ¿O por qué vamos a cambiar la herramienta de liquidación de gastos? Pues nos cuesta salir de la zona de confort, es algo propio de los humanos. Exactamente, ¿no? O lo mismo con, yo qué sé, no involucrar a los usuarios finales, ¿no? Te sorprendes muchas veces de que una conversación de media hora, de una hora, en la que compartas lo que estás maquinando, lo que estás preparando, te pueden dar una visión completamente distinta de algo que no habías caído y que podía ser vital o evidente, ¿no? Y luego también otra cosa que es muy importante es que la política de gasto se establezca y sea común para toda la empresa, ¿no? Desde el presidente hasta el último empleado junior que vaya a tener que usarla, ¿no? Para que haya el mínimo de excepciones posibles y todo el mundo se sienta cómodo usándola, ¿no? Porque si no, al final termina siendo como algo ajeno que termina teniendo más excepciones que norma y no se usa, ¿no? Y luego ya finalmente la parte técnica es que una vez que pues, una empresa ha elegido el proveedor de tarjetas corporativas y la herramienta, pues, generalmente había que hacer pues, integraciones técnicas, hacer pruebas, conectividades, seguridad, bla, bla, ¿no? Entonces, desde BBVA lo que hemos hecho en este comienzo de año, y especialmente con Captio, ha sido una integración end-to-end de tal manera que no haya que pasar por todo este proceso de integración que muchas veces es largo, ¿no? Es una vez que se firma el contrato con las tarjetas corporativas de BBVA y con las de Captio, la información prácticamente de manera instantánea empieza a llegar a Captio. Entonces también se reduce el time to market ahí. Hablabas de esta integración. ¿Cuál crees que son los principales valores que aporta una herramienta como Captio a vuestros clientes? Sí, pues mira, lo primero que les aporta es sencillez, seguridad y ahorro de costes, ¿no? Sencillez, pues está claro, el proceso va automatizado, ¿no? Seguridad, pues oye, no se pierde ningún movimiento desde la tarjeta corporativa hasta Captio ni se queda por ahí en algún sitio que no se sabe, no aparece ni demás. La información está guardada de manera segura tanto en BBVA como en Captio, ¿no? El control de los gastos que antes mencionaba, pues con pocos clics se puede saber cuánto se gasta en un comercio, en el sector de actividad, etc., ¿no? Luego también, por ejemplo, Captio puede aportar un valor importante como es la gestión de la recuperación del IVA, ¿no? Que puede ser una fuente de ahorro y de recuperación de gastos, ¿no? Y al final, pues todo esto, hay muchas veces que son costes ocultos, pero que se terminan traduciendo en ahorros, ¿no? Entonces, ahí igual, Tamara, seguro que en Captio tenéis algún caso de estudio con más información que podáis compartir, ¿no? Sí, bueno, casos de estudio tenemos varios que están accesibles en la web, lo podréis ver en vídeo si accedéis a captio.com. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, aunque en Captio tenemos clientes de diferente tipo, tanto algunos que usan, por ejemplo, 20, 30, 40 licencias de usuario, pasando por otros de 100, 200 y otros incluso de 35.000 o más licencias de usuarios en movilidad. Un estándar que, por ejemplo, serían 300 empleados en movilidad, tenemos más que medido que ahorran unos
102.000 euros anuales. Y estos 102.000 euros anuales es muy fácil de saber y de ver en qué parte se produce ese ahorro, porque son varias estas partes. Por un lado están los costes generados del gasto en cuanto a los reportadores. El 89% de los trabajadores dedica al menos una hora a generar sus liquidaciones mensualmente. Claro, pensar que con Captio la hoja de gastos se pasa en 4 clics. Esto no es ni un minuto en poder pasar la hoja de gastos. Si tenemos en cuenta todo ese resto de tiempo, que serían más de 50 minutos, que podemos tener a los empleados dedicados a tareas mucho más productivas para la organización, que no sea pasar los gastos, pues ahí ya estamos teniendo un importante ahorro. Luego estaría la parte de costes de los revisores de gasto, todas las horas invertidas en revisión, el precio hora que pagamos a cada uno de estos revisores. Luego lo explicaremos, seguramente, porque queremos hablar un poquito, si nos da tiempo, de la parte de política de gasto, pero Captio en esta parte la revisión es muchísimo más sencilla. ¿El por qué? Es porque podemos parametrizar al máximo según la política de gastos de cada empresa. Esto lo que hace es que cuando un supervisor recibe esa nota de gastos, ese informe únicamente se focaliza en aquellos tickets que contienen alertas, que quiere decir que no se ajustan a la política de gastos que nosotros hemos parametrizado, porque esto se analiza previamente en back office antes de que llegue al supervisor, y con un solo clic aprueba o rechaza ese ticket de gasto. Entonces ahí también estamos ahorrando mucho tiempo y mucho dinero. Después están los gastos también que se cuelan, entre comillas, de manera injustificada, los cuales no se adaptan, como decíamos, a la política de gastos. Con un sistema digital de parametrización de alertas reducimos la media de este fraude corporativo, que es un 12% por empleado. Después están los costes relacionados con la parte administrativa, ya sabéis, toda la parte de conciliación con tarjetas, gestión de anticipos, que también trae bastante de cabeza a todo el departamento financiero. Y por último también están los costes derivados del archivo del papel, el número de archivadores que necesitamos, toda la parte de mensajería interna, los sobres, las carpetas, todo eso nos lo cargamos, lo eliminamos, porque no tiene sentido en el periodo actual tener un sistema basado en el papel físico. Hay que ser mucho más sostenibles. Entonces, un poco ese serían los números. Yo, para ir acabando, Sergio, y no pasarnos mucho de tiempo, quería preguntarte, en cuanto a curiosidad, ¿qué tipo de gastos os soléis encontrar de estos un poco fuera de política que llamamos? Sí, esta es siempre la pregunta inevitable, ¿no? A ver, la mayoría de las empresas y empleados pues hacen un uso correcto de la tarjeta corporativa, ¿no? Pero cuando te pones un poco a investigar y a revisar los gastos, pues ves movimientos llamativos, ¿no? Pues, por ejemplo, te encuentras pago de suscripciones de Netflix o de Apple, o compras en tienda de ropa juvenil femenina, pero muy juvenil, que dices, pues ahí no parece que haya sido un accidente, ¿no?, laboral de una ropa que se te ha caído y has tenido que hacer una compra de emergencia. O comidas en restaurantes con nombres curiosos, ¿no? Pues que si una tequilería, una whiskería, o incluso puedes ver una compra en un parque de bolas para los niños. Y dices, pues tampoco parece que sea un gasto corporativo, ¿no? O luego puedes ver compras camufladas, ¿no? Pues que puedan haber ocurrido en un Amazon, cuando el departamento de compras pues tiene una política establecida para que esas compras se hagan a través de ellos centralizadamente, ¿no? Y no a través de la Internet, ¿no? Y también, hilando con lo que has mencionado anteriormente, ojo, porque el riesgo no está tanto en lo que ves con la tarjeta corporativa, sino en todos aquellos gastos que han ocurrido fuera de la tarjeta corporativa, como por ejemplo con el efectivo o con la tarjeta personal. Ahí el empleado lo único que aporta es un ticket a la empresa, que tiene que ser validado manualmente, verlo, y cuando el equipo de validación pues tiene varios cientos de transacciones al mes, pues es bastante fácil que se cuele, ¿no? Y un ticket manual pues puede estar manipulado, ¿no? Las transacciones que se han realizado con las tarjetas corporativas no se pueden cambiar, o sea, eso tiene la fecha, la hora, el importe, la moneda, el nombre del comercio y el sector de actividad. Entonces, esas son las transacciones que con herramientas como Captio puedes saltar esa alerta que antes mencionaba Tamara
y que te centralices de todos los movimientos que están pasando a lo largo de la semana o del mes solo en aquellos que pueden ser llamativos, bien sea por el sector de actividad, bien sea por el nombre del comercio, bien sea porque el importe sea elevado o se salga fuera de lo normal de lo que hace el empleado habitualmente, ¿no? Correcto. Ya un poco para terminar, me gustaría que nos compartieras cuál crees que ha sido el impacto del COVID y cuándo piensas que se va a recuperar el volumen de viajes, aunque bueno, estamos todos muy a la expectativa porque nadie sabe muy bien cómo va a ir esto. Sí, bueno, el volumen de facturación no voy a descubrir nada, ¿no? Se ha desplomado desde marzo. Y lo que sí que es sorprendente o es llamativo es que ha seguido un patrón muy similar en Europa y en América del Sur, ¿no? Nosotros tenemos la solución global en ambas geografías y puedes ver cómo la curva se desplaza con 2 semanas de retraso a cada una de las geografías según fueron entrando en los diferentes confinamientos, ¿no? Ahora mismo, pues prácticamente lo único que se están realizando son pagos de transporte de proximidad, taxis, Cabify, Ubers, trenes, pequeños desplazamientos y también muy importante los pagos de B2B de pequeño importe, pues eso, comprar en comercio electrónico, pues porque, oye, necesito un ordenador, una pantalla o un recambio de tinta, ¿no? que se me ha acabado, ¿no? Sin embargo, y esta es la noticia positiva, lo que sí que hemos detectado desde marzo es que hay una mayor demanda de soluciones integrales para automatizar todo este tema de la conciliación de los gastos end-to-end, ¿no? Entonces, estamos viendo muchas empresas, tanto en Europa como en Latinoamérica, que están aprovechando este parón y este reto que está suponiendo el COVID para reorganizar toda esta gestión de los gastos y poner en orden un poco la casa y estar preparados para cuando volvamos a la normalidad. ¿Y cuándo va a ser esa vuelta a la normalidad? Pues no lo sé, no tengo la bola de cristal, ¿no? Yo suelo mirar un poco de cerca las predicciones que dan las aerolíneas y ya están pronosticando 1 o 2 años para recuperar los volúmenes de viajes de negocios previos al COVID, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ser optimista y pensar que en la primera mitad del año que viene pues comenzará la recuperación, ¿no? Pues sobre todo si la vacuna pues ya está disponible o se ha mejorado la efectividad en la gestión de los tratamientos para superar la pandemia, para superar el COVID, pero bueno, iremos viendo. Perfecto. También entrará en juego ahí la nueva ley del teletrabajo, donde, claro, todos esos gastos que se tengan que reportar y abonar por parte de las empresas seguramente van a tener que hacerse de un modo digital y automatizado. Hasta aquí un poco la conversación que os queríamos trasladar. Voy a mirar si nos ha llegado alguna pregunta. Un segundito, que lo tengo por aquí al lado. Parece que ha llegado una, por lo que veo aquí. La conciliación contable con la tarjeta se hace difícil si se parte en 2 o entre 2 meses su cargo. Bueno, los movimientos nosotros los enviamos, una de las informaciones que compartimos con Captio y con las herramientas de liquidación de gastos es el periodo contable que tiene la tarjeta, ¿no? Por ejemplo, en España suele ser tradicionalmente el mes natural, pero en otras geografías, por ejemplo, México es siempre del 15 al 14, Argentina es el último jueves laborable del mes. Entonces, nosotros en la información que proporcionamos damos tanto el movimiento, con la fecha en la que se realizó el movimiento, como la fecha de consolidación o posting date que casa dentro del periodo de facturación, ¿vale? Entonces, un movimiento o está en un ciclo o está en el otro y nosotros proporcionamos esa información que casa exactamente con la información del estado de cuenta que tienes en papel, en la banca electrónica, etc. Ok, perfecto. Creo que hay alguna pregunta más, lo que pasa que por aquí no puedo verla del todo bien. Lo que les pediría a los organizadores de Asset, si os parece también por ir a tiempo, es que posteriormente entiendo que tendremos acceso a todas las preguntas y las podremos contestar uno a uno vía mail a las personas que nos la han hecho llegar, ¿no? Sí, indudablemente, Tamara. Os las haremos llegar para que podáis contestarlas por fuera de lo que es la videoconferencia. Perfecto, pues entonces ya estaríamos por nuestra parte.